¿Alguna vez te has planteado cómo puede permanecer en silencio una campana que vivió generaciones tocando a rebato, a boda o a entierro? Bueno, pues en lo más alto de la iglesia de aquel pequeño pueblo de Sevilla, porque así están las cosas en los pueblos más tradicionales, vivía una campana más pesada que las conciencias de muchos de sus habitantes. Durante 30 largos años, aquel objeto de bronce colgó mudo en el campanario, como el sofá de la abuela cuando deja de sonar el móvil, pero sabemos que tiene llamadas perdidas de toda la familia. Silencio, un silencio tan pesado que casi podías tocarlos con la mano. Pero ojo, sin dejar que el párroco te viera, que tiene muy poca paciencia cuando alguien se pone a dar vueltas por la torre sin permiso. Vamos, que aquel lugar era más tranquilo que una siesta en plena ola de calor andaluz. Por más que el viento golpeara el campanario o que las golondrinas hicieran nidos en las grietas, la campana no se movía. Parece que estaba de huelga, pero de huelga en serio, sin dejar lugar a negociación colectiva. Eso tiene más silencio que la última llamada de alguien que deja de dar la lata en el grupo de WhatsApp, solía decir el panadero, entre chistes, cuando alguien le preguntaba. Pero más de uno en el pueblo llevaba aquel silencio en el pecho, como una piedra pesada. Porque aquel bronce dormido no era cualquier campana, era el alma de Sevilla en aquel lugar. Por eso muchos creen que cuando volvió el silencio, también se marchó una parte de ellos. Bajo aquel silencio vivía el pueblo, un lugar donde el paso del tiempo no se medía en minutos, sino en ausencias. La última boda tocada a campana, el último fallecimiento acompañado de aquel tañido de despedida. Todo estaba grabado en la memoria colectiva, pero de ahí a que sonara de nuevo, eso era otro cantar. Algunos más escépticos decían, «Bah, están soñando. La campana tiene más óxido que sueños». Pero ahí estaba, en lo más alto, dormida, pero viva, como aquel dragón de leyenda que solo espera el regreso de alguien lo suficientemente valiente como para despertarla. Y así, sin que casi nadie lo advirtiera, aquel silencio estaba a punto de dejar atrás 30 años de sueños rotos. Pero eso es justo lo que vamos a ir descubriendo en esta historia. En aquel pueblo de calles empedradas, de geranios en los balcones y de voces que se colaban por las ventanas, vivía un niño de 10 años llamado Andrés. Andrés era de esos críos que están en todos los ajetreros, pero que, paradójicamente, pasan desapercibidos cuando empiezan a ocurrir cosas raras. Vamos, que podría haber pasado junto al cura en pijama y pantuflas, jugando al parchís en plena plaza, y la gente habría dicho, «Va, ahí va Andrés, siempre en las nubes». Pero Andrés estaba más vivo que el fuego en la noche de San Juan. Él no vivía en aquel silencio como el resto. Lo veía como un enigma sin resolver. Algo así como cuando estás jugando al escondite, pero sabes que alguien tiene el lugar más seguro de todos. Pues así estaba Andrés, convencido de que aquel campanario guardaba más de lo que aparecía a simple vista. Una noche, cuando el barrio dormía, porque en aquel pueblo están tan acostumbrados a la tranquilidad que empiezan a roncar antes de que den las 10. Andrés decidió colarse en el campanario. Silencioso pero seguro, como el gato de la vecina cuando va a robar croquetas de la cocina. Usó las escaleras de piedra en espiral sin dejar de sujetarse a la fría barandilla de metal. De cuando en cuando, el aire que entraba por las grietas silbaba en aquel lugar como si estuviera vivo. «Bueno», murmuró Andrés, «así están más animadas las escaleras, pero podrían dejar de sonar así, que tengo más miedo que cuando veo a la seña Isabel sin café». Al alcanzar lo más alto, encontró algo que lo dejaría de piedra. Detrás de la pesada campana, en el suelo de madera,
encontró grabadas una serie de letras. Tapu 1955. Jotuapé. Ese nombre aparecía en varias historias que le contaba la abuela en Navidad. Según ella, Jotuapó era el último campanero, aquel que vivió antes de que el silencio se apoderara de aquel lugar. Andrés comenzó así a atar cabos. Jinaapé no era un simple nombre. Era alguien importante. Pero, ¿qué le pasó? ¿Qué tiene que ver con que la campana dejara de sonar justo cuando él desapareció? Así comenzó el camino de Andrés para encontrar respuestas, sin saber que aquel descubrimiento era el inicio de una historia que marcaría al pueblo para siempre. Algo así como cuando empiezas a buscar las llaves en el bolsillo de la chaqueta, pero en realidad están en el frigorífico. Andrés no era de dejar las cosas a medias, así que, con aquel nombre grabado en la madera de la torre como única guía, decidió ir en busca de respuestas. A la primera que recurrió fue a la abuela Isabel, que vivía en la última casa de la calle Mayor, justo junto al olivo más viejo del pueblo. Allí encontró a Isabel en el corredor de madera, meciéndose en su silla con aquel estilo tranquilo de alguien que tiene más historias en la cabeza que cabellos en la cabeza. «Abuela», comenzó Andrés con la voz tímida pero decidida. «¿Quién era J.P.?» «J.P.», suspiró Isabel. «Ese nombre. Hace muchos años que el pueblo decidió dejar de pronunciarlo. Pero, ¿por qué? Porque así es más fácil dejar atrás el pasado, Andrés. Pero el pasado tiene fuerza. Vuelve cuando menos lo esperamos». De aquel silencio pesado que siguió, Andrés sacó más de lo que las pocas palabras de Isabel podían expresar. J.P. era alguien importante en el pueblo, alguien cuyas manos habían tocado aquel bronce cuando sonó por última vez. Algo pasó aquel último día, algo que enmudeció a la campana, pero nadie quería hablar de eso. «Necesitamos saber, abuela», insistió Andrés, «porque sin pasado el futuro está incompleto». «Está bien», dijo Isabel con resignada valentía. «Busca el diario de tu abuelo. Él vivió aquel último tañido». Así pues, Andrés regresó a la casa de madera de sus padres, revolvió en el desván y encontró, bajo cajas de cartas amarillentas, aquel diario. Sus páginas, de papel rugoso pero lleno de fuerza, guardaban el secreto de aquel silencio de 30 años. Andrés lo llevó consigo bajo el brazo, sin dejar de notar cómo el corazón le latía más rápido a cada paso. Porque aquel cuaderno estaba a punto de cambiar para siempre el destino de aquel lugar. Andrés regresó a la habitación de madera en la que dormía de niño, bajo el tejado de la casa de sus padres. Encendió una sola vela en la mesilla de noche, pues así la luz tenue le ayudaba a concentrarse en aquel cuaderno de tapas de cuero que encontró en el desván. Lo abrió con dedos ligeramente temblorosos, como si estuviera a punto de descubrir el secreto más importante de toda Sevilla. Pasó varias páginas sin encontrar nada relevante, hasta que de golpe encontró una anotada con fecha 3 de marzo de 1995, justo el último día que la campana sonó en aquel pueblo. «Hoy el silencio venció», escribió el abuelo en aquel diario. J.P. decidió dejar de sonar la campana cuando el odio comenzó a apoderarse de los corazones en el pueblo. La última campanada estaba destinada a dar paso a nuevas generaciones, pero también selló el destino de muchos. Andrés detuvo la lectura. J.P. Aquel nombre aparecía de nuevo. Pero, ¿qué odio? ¿Qué nuevas generaciones? Se pasó la mano por la frente, como queriendo borrar las arrugas de duda que aparecían en ella. Dio la vuelta a la hoja. J.P. era más que el campanero. Era el guardián de los sueños de Sevilla. Aquel que, con cada golpe de campana, despertaba el alma colectiva de nuestros barrios.
Pero cuando el odio comenzó a aparecer, cuando el rencor venció a la comunidad, decidió dejar de sonar, en silencio, para así dar lugar a que el pueblo reflexionara. Andrés tragó saliva. Eso lo planteaba todo bajo una luz muy distinta. Ya no era una simple campana. Era el latir de toda una comunidad. Y aquel silencio de 30 años estaba a punto de romperse. Pero primero, Andrés tenía que encontrar la última pieza del rompecabezas. Andrés cerró el diario con fuerza, pero con delicadeza, como si estuviera guardando en aquel cuaderno el alma de toda Sevilla. A la tenue luz de la vela, notó que en el suelo de madera junto a la cama había una tabla ligeramente levantada, más desgastada que las otras. Se arrodilló, apartó el polvo de años con la palma de la mano y encontró una pequeña muesca en el borde de la madera. Introdujo ahí la hoja de la navaja de bolsillo que siempre llevaba consigo, un regalo de su abuelo cuando era un crío. Y con poca fuerza, pero con destreza, hizo palanca. La tabla cedió con un crujido sordo. Debajo encontró una pesada llave de latón, enmohecida, pero aún entera, con una inscripción grabada en el ojo de la llave. J.A.P. «J.A.P.», murmuró Andrés. Así que el abuelo tenía más guardado de lo que creía. Sostuvo la llave frente a la tenue luz de la vela. De aquel objeto colgaba toda una historia, pero también el futuro de aquel lugar. La campana, el silencio de 30 años y el destino de todo el pueblo. En aquel preciso instante, Andrés escuchó en el silencio de la noche el ulular de una lechuza en el campanario. Algo estaba a punto de cambiar. Algo que llevaba años dormido estaba despertando. Andrés guardó la pesada llave en el bolsillo de su chaqueta de paño. Aún así, el metal frío presionaba junto a su pecho, como si estuviera vivo, como si latiera al compás de aquel lugar. Sin dejar de escuchar el ulular de la lechuza, salió de la habitación en silencio y avanzó con paso firme, pero cuidadoso hacia la iglesia, que dormía en la penumbra de la noche bajo el manto de aquel cielo sin nubes. Al entrar en el lugar sagrado, el aire pesado de piedra y madera lo envolvió de golpe. Sus botas resonaban en el suelo de madera en cada paso, pero el silencio volvió tan denso que aquel eco se apagó casi de forma instantánea. Andrés avanzó con la luz de la linterna tenue en la mano, guiado más por el instinto que por la razón. Llegó así frente al altar mayor. A un costado encontró una pesada losa en el suelo, con una argolla de metal en el centro. La formaban varias piedras talladas, pero aquel anillo de metal, aquel grabado, J.A.P., era la última pieza que Andrés necesitaba para saber que estaba en el lugar correcto. Extrajo la pesada llave de latón de su bolsillo, la insertó. Andrés descendió peldaño a peldaño, con la linterna temblando ligeramente en su mano. El aire era cada vez más frío, más húmedo, como si estuviera avanzando hacia el corazón de la tierra. De cuando en cuando, de las grietas en las rocas goteaba agua, produciendo en aquel silencio pesado un golpeteo constante. Tras dar varias vueltas en aquel descenso en espiral, llegó a una pesada puerta de madera reforzada con metal. Su marco estaba tan bajo que Andrés tuvo que inclinar ligeramente la cabeza para pasar. En el centro de la hoja encontró grabado el escudo de la familia. El apellido de Andrés aparecía ahí, junto con el de varias generaciones anteriores. Intentó mover el pomo, pero estaba firmemente bloqueado. Sacó de nuevo la pesada llave de latón. Al introducirla en la cerradura, el mecanismo comenzó a sonar, primero con un golpe sordo, luego con una serie de crujidos, como si despertara de un sueño de años o de siglos. De golpe, la pesada hoja de madera comenzó a ceder hacia adentro.
Andrés contuvo el aliento cuando la cámara secreta comenzó a quedar expuesta bajo la tenue luz de la linterna. Dentro encontró estanterías de piedra talladas en el lugar, cajas de madera con candados oxidados, pero lo que más le llamó la atención fue el cofre en el centro de la habitación. Era más grande que los otros, más pesado, más viejo, y en la tapa tenía grabado el nombre de Jacinto Andrés de la Cruz, el primer de aquel linaje. «Mi abuelo», murmuró Andrés. «Por fin encontraré lo que escondió». Andrés avanzó con paso pesado, pero decidido hacia el cofre. De aquel lugar emanaba una especie de fuerza, como si aquel objeto contuviera más que simples bienes materiales, como si guardara el alma de varias generaciones de la familia. Colocó la linterna en el suelo, apuntándola hacia la pesada tapa. Limpió con la manga el polvo de décadas, quizá de más de un siglo. Encontró en el borde una pesada cerradura de bronce, muy similar a la de la pesada puerta que acababa de cruzar. Sacó de nuevo la antigua llave de latón, pero en aquel lugar no encajaba. Intentó moverla en varias posiciones, pero era inútil. Comenzó a palpar el borde de la tapa en busca de algo. Cuando presionó sin querer una de las figuras grabadas en madera, la tapa emitió un clic. Algo en el mecanismo secreto se liberó. «Así que así lo querías, abuelo», murmuró Andrés, con una sonrisa de admirada sorpresa. Levantó la pesada tapa con fuerza, pero con reverencia. Dentro encontró varias cartas, pergaminos y una bolsa de terciopelo que tintineó ligeramente cuando la movió. Dentro de la bolsa encontró monedas de oro, pero también un anillo, grabado con el escudo de la familia. Pero lo que más le estremeció fue encontrar junto a esos tesoros un diario de cuero, cuyas páginas amarilleadas guardaban los sueños, los miedos y las historias de aquel antepasado. Al tomar el diario en sus manos, Andrés tuvo la extraña sensación de que aquel objeto lo estaba mirando, como si contuviera una conciencia propia, como si estuviera vivo en aquel lugar bajo tierra. «Tenemos mucho que conversar, abuelo», dijo en voz alta, sin dejar de contemplar el diario. «Espero que tus sueños sean también los míos». Andrés avanzó con paso pesado, pero decidido hacia el cofre. De aquel lugar emanaba una especie de fuerza, como si aquel objeto contuviera más que simples bienes materiales, como si guardara el alma de varias generaciones de la familia. Colocó la linterna en el suelo, apuntándola hacia la pesada tapa. Limpió con la manga el polvo de décadas, quizá de más de un siglo. Encontró en el borde una pesada cerradura de bronce, muy similar a la de la pesada puerta que acababa de cruzar. Sacó de nuevo la antigua llave de latón, pero en aquel lugar no encajaba. Intentó moverla en varias posiciones, pero era inútil. Comenzó a palpar el borde de la tapa en busca de algo. Cuando presionó sin querer una de las figuras grabadas en madera, la tapa emitió un clic. Algo en el mecanismo secreto se liberó. «Así que así lo querías, abuelo», murmuró Andrés, con una sonrisa de admirada sorpresa. Levantó la pesada tapa con fuerza, pero con reverencia. Dentro encontró varias cartas, pergaminos y una bolsa de terciopelo que tintineó ligeramente cuando la movió. Dentro de la bolsa encontró monedas de oro, pero también un anillo, grabado con el escudo de la familia. Pero lo que más le estremeció fue encontrar junto a esos tesoros un diario de cuero, cuyas páginas amarilleadas guardaban los sueños, los miedos y las historias de aquel antepasado. Al tomar el diario en sus manos, Andrés tuvo la extraña sensación de que aquel objeto lo estaba mirando, como si contuviera una conciencia propia, como si estuviera vivo en aquel lugar bajo tierra. «Tenemos mucho que conversar»,
Abuelo, dijo en voz alta, sin dejar de contemplar el diario. Espero que tus sueños sean también los míos. Eran más de las 2 de la madrugada cuando el silencio en la casa comenzó a romperse. El viejo teléfono de baquelita, aquel que Andrés guardaba como recuerdo de sus abuelos, comenzó a sonar de forma insistente en el corredor. Ring, ring, ring. Andrés despertó de golpe, con el corazón acelerado, como si presintiera que aquel timbre en plena noche no era una llamada cualquiera. Bajó de la cama con paso inseguro, pero dispuesto a saber qué estaba ocurriendo. Al levantar el auricular, el silencio al otro lado de la línea era tan denso que casi podía oír el latir de su propio corazón. ¿Quién habla?, preguntó con la voz entrecortada. De pronto, sin dejar lugar a dudas, una voz grave pero tranquila comenzó a hablar en aquel silencio eléctrico. Andrés, el pacto de sangre continúa. Tú estás elegido, pero primero tienes que encontrar el lugar bajo la casa. Andrés tragó saliva sin dejar de apretar el auricular. ¿Quién es usted?, intentó preguntar de nuevo, pero la llamada se cortó en seco, dejándole con más preguntas que respuestas. Colgó con manos temblorosas y se dirigió de nuevo al escritorio en busca del diario de Francisco Rivera. Algo en aquel cuaderno, en aquel lugar bajo la casa, estaba íntimamente relacionado con aquel extraño pacto, sin dejar de dar vueltas en la cabeza a aquel nombre, el elegido. Andrés comenzó a preparar una linterna, una pala y todo lo necesario para descender al sótano en plena noche. Lo que encontraría ahí abajo podría cambiar para siempre el destino de la familia Rivera. Pero también podría dejar en evidencia que aquel pacto estaba vivo, más vivo que ellos mismos. Andrés avanzó con paso firme, pero lleno de duda, hacia el sótano de la casa Rivera, sosteniendo en una mano la linterna que parpadeaba de forma irregular, como si presintiera lo que estaba por venir, y en la otra, la pesada pala heredada de Francisco, comenzó a descender aquel lugar frío y húmedo. Al bajar el último peldaño, encontró lo que en el diario aparecía dibujado, pero que en aquel lugar era más real y más siniestro de lo que había imaginado. Una pesada puerta de madera en el suelo, con grabados en latín en el marco. Sigillum Familiae Rivera. El sello de la familia Rivera rezaba en aquel lugar enigmático. Intentó levantarla, pero estaba atascada. Así que golpeó varias veces con el mango de la pala en el borde de madera. De aquel golpe surgió un crujido, como de maquinaria ancestral, y poco a poco la tapa comenzó a dejar al descubierto. Una escalera de piedra en espiral, tan estrecha que apenas cabía una persona. Bajaba en la más profunda de las oscuridades, sin dar lugar a la luz de la linterna en toda su extensión. Andrés tragó saliva, contuvo la respiración, pero decidió avanzar. Comenzó así el descenso, peldaño a peldaño, sin dejar de apuntar con la linterna hacia abajo, pero sin encontrar el final. El aire comenzó a sentirse más pesado, más frío, más denso, como si estuviera adentrándose en el corazón de la tierra, en aquel lugar que la familia Rivera llevaba generaciones guardando en secreto. De golpe, en plena noche y bajo toneladas de piedra, Andrés tocó el último escalón. Su linterna comenzó a parpadear más rápido, como si estuviera a punto de apagarse. Pero justo en ese instante, vio algo en el suelo. Algo que llevaba años esperando que alguien lo descubriese. Andrés apuntó con la última luz de la linterna hacia aquel objeto en el suelo de piedra. Era una caja de madera, pero no cualquier caja. Tenía grabada en la tapa la misma insignia de la familia Rivera que encontró en la pesada puerta. Al dejarla en el suelo y forzar ligeramente el candado,
muy debilitado por el paso de los años, la tapa cedió con un crujido. Dentro encontró cartas, fotografías en sepia y una pesada llave de bronce. De las cartas, Andrés comenzó a leer a la tenue luz de la linterna. Eran mensajes de Francisco Rivera dirigidos a alguien de la familia, pero también contenían pruebas de que aquel lugar guardaba más que simples recuerdos. «Mi linaje tiene una deuda», escribía Francisco, «un pacto que hicimos generaciones atrás para salvarnos de la ruina. La llave que dejo aquí es la única forma de encontrar el tesoro, pero también de liberarnos de la maldición». Andrés, con manos temblorosas pero más determinado que antes, guardó la llave en el bolsillo de la chaqueta. Algo le decía que aquel descubrimiento era apenas el inicio. Algo más grande, más complejo, más peligroso. Estaba a punto de aparecer en el camino de aquel muchacho que, sin saber cómo, estaba destinado a desvelar los más oscuros secretos de su familia. Con la pesada llave de bronce en el bolsillo, Andrés regresó a la pesada puerta de madera que llevaba grabado el escudo de la familia Rivera. La noche estaba más fría que antes. El aire que entraba a la cripta olía a tierra húmeda, a madera podrida y a secreto guardado bajo 7 sellos. Colocó la llave en la cerradura. Primero no giró, pero tras aplicar fuerza y moverla ligeramente de un lado a otro, el mecanismo cedió con un crujido de bisagras oxidadas. La pesada hoja de madera comenzó a dejar paso a una escalera de piedra en espiral que se adentraba más en el corazón de aquel lugar. Bajó con paso más tímido, pero más resuelto. A cada paso que daba, el aire se volvía más pesado, más frío, como si estuviera avanzando hacia el pasado de toda una generación. Finalmente, tocó suelo en una cripta más grande, más majestuosa de lo que había imaginado. En el centro encontró un ataúd de piedra con el escudo de la familia Rivera grabado en la tapa. A su lado, varias cajas más pequeñas rodeaban el lugar, como tributos a aquel que descansaba ahí. La linterna de Andrés comenzó a parpadear, pero en lugar de dejar de funcionar, aumentó de intensidad, como si una fuerza invisible estuviera ayudándole a encontrar lo que buscaba. Colocó la pesada llave en el grabado de la tapa que encajó a la perfección, liberando así el mecanismo. La piedra comenzó a moverse, sin intervención humana, deslizándose con una pesada solemnidad. Andrés contuvo la respiración cuando, bajo la tapa, bajo la pesada tapa de piedra, Andrés encontró más que huesos o ceniza. Envuelto en terciopelo rojo, yacía el diario de Isabel Rivera, la última de la familia en dejar aquel lugar. La tapa de cuero estaba desgastada, pero el escudo grabado en ella aún era visible bajo el tenue haz de luz de la linterna. Andrés lo extrajo con manos temblorosas y lo llevó más cerca de la luz. Al ir pasando las páginas, encontró anotaciones de Isabel, mensajes enigmáticos y sueños de una época en que aquel lugar estaba vivo y lleno de sueños. Pero lo más sorprendente estaba en la última hoja. Una carta sin firmar, pero con una caligrafía muy familiar. Mi amor, si estás leyendo esto, es porque regresaste, así como prometiste. Tú sabes que bajo el suelo de Rivera se esconde más que muertos. Ahí están también las pruebas de lo que ocurrió, de cómo nos traicionaron, de cómo lo que era de nuestra familia se nos arrebató. Usa el anillo, el que encontrarás junto al diario, para encontrar la verdad. Andrés removió más el terciopelo y encontró en el fondo un pequeño anillo de sello, pesado y de metal frío, con el escudo de los Rivera grabado en la parte superior. Sin dejar de temblarle las manos, se colocó el anillo en el dedo. Y en aquel preciso instante, algo en el lugar comenzó a estremecerse. El suelo de piedra comenzó a crujir bajo los pies de Andrés cuando se colocó el anillo de Isabel Rivera. Primero fue un temblor tenue,
como el paso de animales bajo la tierra. Pero en segundos comenzó a sentirse como si toda la cripta estuviera despertando de un sueño de años. De las grietas en el suelo comenzó a surgir una luz tenue, de color dorado, que envolvió a Andrés en un halo casi sobrenatural. Aquel anillo, más que una simple pieza de metal, era la última llave de los Rivera. La luz avanzó en espiral, trazando en el aire el escudo de la familia, como si estuviera vivo. De aquel resplandor aparecieron imágenes en forma de sueños. La traición de los Rivera, el lugar en el que habían escondido el testimonio de lo que pasó. Andrés vio a Isabel dejar cartas, pruebas, documentos, toda la verdad que habían silenciado durante años. Finalmente, el halo de luz se debilitó, pero en el lugar de aquel fenómeno aparecía ahora un pequeño cofre de madera bajo una pesada losa removida. Dentro encontró pruebas irrefutables de que aquel territorio, aquel lugar en el que vivía el pueblo, en realidad era de la familia Rivera. La injusticia de años atrás quedaba así expuesta, y el nombre de Isabel Rivera, así como el de toda la familia, estaba destinado a dejar atrás el olvido. Andrés, con el anillo en la mano y el cofre bajo el brazo, salió de la cripta bajo el silencio de la noche. Dejaba atrás aquel lugar de muertos, pero llevaba consigo toda la fuerza de los vivos. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y así el destino de toda una generación estaba por cambiar para siempre. Se detuvo en lo alto de la colina contemplando el pueblo dormido bajo el manto de estrellas. A partir de aquel instante, nada volvería a ser igual. La justicia estaba en camino. Y el pasado dejaría de ser una pesada sombra para convertirse en fuente de redención.